Hablando de matemática, conocemos el nexo de la matemática con la economía y vamos a hablar con una persona que sabe mucho de matemática y también de economías, que es Martín Tetaz, una persona además que yo quiero mucho, con quien trabajé, y está precisamente en línea. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a vos. Vos sabés que recién hablábamos acá con nuestro columnista estrella, que es Roberto Siger, que él habla de tecnología y demás, cuyo hijo, no sé si lo escuchaste, es medalla de oro de las Olimpiadas de Matemática. Mira qué bien. Bueno, y veíamos con cierta sorpresa que precisamente el gobierno le retiró ahora los viáticos a los participantes. ¿Cómo estás viendo? Digo, esto para entrar, ¿no? Ahora después vamos a seguir hablando, porque digo, me Es, parece que es es... un síntoma, es Sí. un síntoma, Federico, estás Mm, viendo el síntoma. O sea, el gobierno ganó con una misión que es la que le pidió la sociedad, que es estabilizar la economía. Y ahí estamos todos apoyando para que lo logre y queremos que lo logre y termine la inflación para siempre. Pero después de eso, el programa del gobierno es el no programa, o sea, es un programa narcocapitalista que filosóficamente piensa que el Estado molesta en todas sus dimensiones. mm, Y por supuesto eso es muy verosímil en un contexto en el cual el Estado argentino está súper desbordado y con pocas capacidades, pero en el medio de un Estado fracasado hay un montón de historias, pequeñas historias donde el Estado sí funciona. mm, Vos contaste una, el caso de los chicos que descollan en matemática y que pueden ir a una olimpiada de matemática y hacernos quedar bien. Bueno, entonces cuando vos tirás, viste el famoso dicho americano ese que es: no tires el agua sucia con el nene también. Cuando mm, querés cambiar la bañera tenés que cambiar el agua nada más, el ujú, nene no lo tenés que tirar. Bueno, cuando vos tirás todo el Estado porque no sirve nada, hay un montón de cosas del Estado que sí sirven, qué sé yo. Lo vemos todos los días, no sé, si a vos te pasa algo, llega el SAME, funciona muy bien, es un espectáculo, Crescenti es el número uno, y así te pasa con un montón de cosas que sí funcionan. Este es un caso de algo mm, que evidentemente funcionaba, seguramente de una manera por cómo lo están contando acá, que no era tampoco la que corresponde, ¿no? Porque hay una Secretaría de Deporte, que seguramente esto es un deporte mental, entiendo las Olimpiadas, no entiendo, o el Ministerio de Educación, no queda muy claro por qué el Senado mm. financiaba esto, pero de todas maneras es el Estado el que apoyaba a estos competidores, y ahora el Estado se corre de todo, se va a Mm. correr de la salud, se va a correr de la educación, se va a correr de la infraestructura, y Bien, pero lo que a está ver, viendo es un síntoma de eso. me parece que también uno puede ver algunas cuestiones que los argentinos ya conocemos por reflejo, ¿no? ¿Qué es esta distancia que existe entre lo que se dice y lo que se hace? Porque efectivamente vos recién decías, estamos frente a un gobierno anarcocapitalista. Ya de por sí eso es una paradoja, ¿no? Un jefe de Estado que se propone como un topo destruir ese mismo Estado que tiene a su cargo por una parte, pero por otra parte este anarcocapitalismo convive con algo que para mí, digamos, es inexplicable y es muy difícil de explicar, que es el cepo. Digo, no se me ocurre algo más dirigista, más estatista y más opresivo, digo, para la libertad de la gente que el cepo. ¿Cómo ves esto? ¿Qué está pasando y por qué Milei no levanta el cepo de una vez? No, yo creo que eso es un problema, simplemente una cuestión de tiempo, ¿no? El Milei, por supuesto, quiere terminar el cepo más que nadie. Lo que pasa es que, para decírtelo más claro todavía, el cepo es muy fácil terminar mañana con el cepo. Lo que pasa es que tenés que aceptar un precio del dólar, que es el que equilibra el mercado en un contexto de ninguna intervención del Estado y de libertad para que todo el mundo entre o salga. Claro, Si pero vos tenés 50... recordemos que en su momento Macri, digo, quien lo hizo fue Pratgaisi, digo, Absolutamente, absolutamente. Sí, lo hizo, Sturzenegger, fue el propio Sturzenegger el autor de esa salida. bueno, Ahora, el contexto argentino es otro que en ese momento, ajá, porque vos tuviste un año de muy mala praxis, donde todo 2023 a la Argentina le faltaron 20.000 millones de dólares por la sequía, y ujú, la respuesta de Massa para ganar las elecciones fue, en vez de subir el precio del dólar como correspondía, bajarlo claro. para ganar las elecciones. Entonces, vos te quedas sin tomate y lo que estás diciendo es, en vez de que el precio del tomate obviamente sea más caro, porque no hay tomate, vos estás bajando el precio del tomate. Mm. Y cuando vos bajás el precio del tomate, generaste una crisis mortal que hace prácticamente te pasaste 6 meses sin pagarle a los importadores las importaciones que hacían para insumos de la Argentina. 80% de las importaciones son para producir acá, son insumos productivos. Todo eso se paró la actividad económica. Tenés la industria cayendo 20% hoy por culpa de
de aquella decisión de Massa en su momento, y eso generó que se gastaran incluso los dólares de los propios ahorristas. Nadie podía decir la palabra en voz alta, ahora recién hay reservas positivas, pero estuvimos 6 meses en un corralito virtual. Si gente quería ir a buscar la plata al banco, la plata realmente no estaba. Entonces, esa situación de, siempre hablando de los dólares, ¿no? Esa situación de que no había un solo dólar, hacía muy difícil salir del cepo porque el precio de salida era infinito, o sea, se te podía ir el dólar a, qué sé yo, a 5.000, o sea, nadie sabía el precio que podía tener el dólar, y eso es una crisis que el gobierno no estaba dispuesto a aceptar y por eso no aceleró la salida. Y Martín, vos decías hace un rato que querés que al gobierno le vaya bien, esto mismo decíamos nosotros en el comentario introductorio. Sí, lógico, claro. Yo creo que sería una tragedia si este experimento sale mal, porque de verdad que no sé cómo seguiría. Pero bueno, vos tenés una herramienta que la gente no tiene, que es una banca en diputados. ¿Cómo van a acompañar la ley bases? ¿Qué modificaciones van a introducir? ¿Cómo está la cancha para eso? Mira, ya no hay más margen para introducir ninguna modificación porque el artículo 81 de la Constitución solo nos deja 2 posibilidades, que es aceptamos los cambios que vienen del Senado o insistimos en la versión original nuestra. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Que hay una mayoría ya dispuesta a aceptar los cambios del Senado en la propia ley base, va a venir como salió del Senado aprobada, y se va a convertir en ley de esa manera, y luego en la otra ley, que es el paquete fiscal, que tiene el famoso tema del impuesto a las ganancias ahí, bueno, va a haber ahí está más peleado el número, pero yo creo que finalmente va a haber una mayoría que va a reinstaurar el impuesto a las ganancias, a poner la baja en impuestos a bienes personales, o sea, insistir en la versión diputados, que yo no voy a acompañar en ese caso porque yo no estoy de acuerdo con que se instaure de vuelta en este momento el impuesto a las ganancias, más adelante sí, pero con esta situación de la clase media ahora no. Pero de todas maneras yo creo que ese número está, entonces yo creo que lo que va a pasar mañana es que para decirlo resumidamente, se va a imponer la versión Senado en la ley base y se va a imponer la versión diputados en el paquete fiscal. La última de mi parte. A ver, yo trataba de pensar hipótesis en caso de que este gobierno no le fuera bien, y decía, bueno, depende mucho también lo que vaya a hacer la oposición, ¿no? Depende si el PRO se ata demasiado a este gobierno, como es el caso de Patricia Bullrich, digamos, Macri se mantiene un poco al margen como una opción. El peronismo no sabemos qué va a hacer, hasta ahora sigue embanderado por, digamos, de entrada del kirchnerismo, y el radicalismo. Mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo va a ser el radicalismo para intentar recuperar algo de esa vieja mística que hace muchos años, convengamos Martín, está bastante alicaída? Sí, yo creo que hubo 2 pistas en lo que pasó en estos primeros 6 meses de Milei, ¿no? 2 pistas identitarias muy claves. Vos fíjate que hay una enorme mayoría de los diputados radicales y los senadores radicales que, más allá de las modificaciones que trabajamos todos estos meses para que la ley base saliera mejor, acompañamos la ley base del gobierno y el paquete fiscal para un poco ayudar a la gobernabilidad, para darle la primera ley al presidente, etcétera, etcétera. O sea que la voluntad de cooperar y constructivamente está, de ser una oposición constructiva está, pero luego hubo 2 eventos que marcaron una distancia, una diferencia, que son muy identitarios. El primero fue la famosa marcha por el financiamiento de las universidades, donde todos los mismos diputados radicales que habíamos levantado la mano a favor de bases, fuimos a marchar ese día a las calles junto con más de 1 millón de personas. Eso marcó una línea, es decir, muy identitaria del radicalismo en defensa de la educación. Y la segunda fue la de los jubilados, la decisión de impulsar un proyecto de ley que recomponga los ingresos de los jubilados y que evite que de alguna manera este ajuste fiscal, que obviamente hay que hacer, sea sobre los jubilados. Me parece que esas son 2 banderas identitarias. ¿Alcanzan 2 banderas identitarias para construir una propuesta política? La respuesta es no. Esa es nuestra tarea, es identitariamente sí nos alcanzan para marcar una diferencia, pero nosotros la tarea que tenemos de acá al año que viene es construir una alternativa, que la gente cuando llega finalmente al proceso electoral del año que viene vea que tiene una alternativa, que no es todo ni blanco ni negro, que no es o el kirchnerismo, ¿viste? O el no Estado o el anarcocapitalismo de Milei, sino que hay
una opción razonable como alternativa posible. Eso es lo que tenemos que construir nosotros. Perfecto. Martín, un placer siempre conversar con vos. Somos bastante vecinos, tenemos los estudios de radio a 2 cuadras del Congreso, así que cuando quieras estás en cualquier momento podemos ir personalmente. Súper invitado. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias, Federico, un abrazo. Chao.